para que lo veas bien. Está acá. Y esto era así. 13 mide esto. Y este sería el ángulo de 32. El opuesto es esto, es esta parte. O sea, que está atrás del ángulo. Y este es el adyacente. Entonces ahí sí. O sea, en el otro usé lo mismo yo. Este lo uso como lo opuesto, o sea, siempre porque es el que está atrás del ángulo de 32. Claro, sí. También a veces o sea, los apoyan sobre los ejes. Pueden, o sea, puede llegar a ser así. Como este es el eje, agarran y te cuentan como este triángulo. O sea, este de acá. Claro, si vos lo apoyás sobre el otro eje, el opuesto sería el que está en el eje Y. Claro, pero cambia el ángulo, porque ya este ángulo no es de 32, ponele, porque yo voy a usar este triángulo. Entonces, este ángulo es lo que, o sea, estos dos formarían 90. Entonces yo te voy a hacer 90 menos 32, este es de 58. Entonces, acá tengo, esta sería la componente AX, AI, perdón, y este de acá abajo sería la componente AX. Entonces, este sería opuesto y este sería adyacente, pero con un ángulo de 58, ya no de 32. Claro, sí. Así que si lo hago con ese ángulo, también considerando opuesto a la I, al 13, también se puede hacer, pero cambia el ángulo. Tengo que tener en cuenta eso. Puedo hacerlo, pero con otro ángulo. Claro, ahí ya entendí. Bueno, después con los demás bien, o sea, de esas. Sí, Sí, todos los de la primera unidad los hice todos. Sí, De la segunda hice un par, está. no tuve tiempo, pero. Pero viene encarado para este lado, ¿sabía? Eso bien. Claro, sí, sí. Bien. Bueno. Cualquier cosa después te mando. ¿Arrancamos con la 3? Sí, estaba mirando esa, a ver qué. Creo que son fluidos. Sí. Solo me hago. Bueno, vamos a empezar con estos que son fluidos. Bueno, estos empiezan, ustedes me estaban viendo fluidos, o sea, pero más que nada empieza con el tema de los volúmenes en todo esto. O sea, siempre que yo tengo un recipiente, o sea que para poder calcularle el volumen de un recipiente, nosotros lo que tenemos que hacer es calcular, o sea, en los cilindros, por ejemplo, si yo tengo un cilindro así, lo que voy a hacer es sacar cuál es el área que tiene la base. Entonces nosotros sacamos el área de esta base y se multiplica por la altura. O sea que si yo tengo que calcular el volumen de un cilindro, es el área de la base por la altura. Que es lo mismo que si yo hago como, esto es un círculo, o sea, si yo tengo que calcular el área de un círculo, esto es pi por radio al cuadrado. Entonces, si yo tendría que calcular el volumen en esto, va a ser pi por el radio al cuadrado por la altura. Siempre que nosotros tenemos que calcular el volumen de algo es el área de la base y o sea, lo multiplico por la altura. Si fuera en un cuadradito, Sería hacer por la altura, no. claro, en estos, o sea, poner, si esto fuera un cubo, yo saco el área de la base, que el área de la base por la altura. O sea, el sistema es el mismo. Lo que diréis que al ser un cuadrado, el área de la base sería lado al cuadrado.
y yo lo tengo que multiplicar por la altura, que como es todo igual, también es lado. Por eso si yo tengo que hacer el volumen de este, sería lado al cubo, en un cubo donde todos los lados son iguales. Pero después si, por ejemplo, si es o sea, ponerle que si nosotros tenemos así, pero que es con un rectángulo, acá, dibujos, con la tableta con esto. Yo puedo sacar acá en este el área de la base, que ese área de la base, como es un cuadrado, sería lado al cuadrado, pero después para poder sacar el volumen, este lado no es igual que este, o sea, este lado del cuadradito no es igual que la altura. Entonces ahí sería el lado al cuadrado de la base por la altura de la que tenga esto. Cambian solamente cuando las figuras son punta, o sea, por ejemplo, que tenga una pirámide, donde tiene, por ejemplo, una base cuadrada, pero que después termina en pirámide, entonces ahí sí las áreas cambian porque ya no lo podemos solamente multiplicar por la altura porque no es uniforme, no está igual. Pero después en lo que sean cilindros o figuras cúbicas, todas esas, el volumen se calcula igual, haciendo el área de la base por la altura. Sí. Bien. En el primero, entonces, nos dice que realiza un trabajo de medio tiempo y un supervisor le pide traer del almacén una varilla cilíndrica de acero de 85,8 centímetros de longitud y 2,85 centímetros de diámetro. Dice, bueno, nos pregunta si necesitamos un carrito y nos da el dato de la densidad del acero. Entonces, vamos a calcularle el volumen de esto, porque lo que quiere es que calculemos el peso de la varilla. Entonces yo para poder sacar la masa, o sea, no voy a usar esa densidad, pero o sea, la fórmula de la densidad, o sea, la densidad es masa sobre volumen, que esto es lo que veíamos en química. Entonces, si yo quiero calcularle la masa, tengo el volumen, tengo la densidad, puedo sacar la masa. Entonces, la densidad me la dieron y el volumen lo podemos calcular con los datos que me dan. Esta es una varillita, o sea que me dicen que es, o sea, tiene así. Y que tiene un largo. Entonces nos da como dato el diámetro, o sea, y la longitud, o sea, la altura, la longitud de esta varilla es de 85,8 centímetros, y me dan el diámetro, o sea, el diámetro es 2,85 centímetros. Entonces lo que yo voy a calcular, el diámetro es todo esto, es en un círculo, o sea, cortarlo así, todo a lo largo. Entonces yo necesito el radio, o sea, que es el diámetro dividido 2. O sea, el radio sería el diámetro dividido 2. Entonces el radio de esta varillita, para después poder sacarle el área, es 2,85 dividido 2, o sea que me da 1,425 centímetros. Y dijimos entonces que para calcular el volumen yo tengo que hacer el área de la base, que es pi por radio al cuadrado por la altura. Entonces, tengo pi por el radio, que es 1,425 al cuadrado, por la altura, que son los 85,8. Y ahí puedo sacar el volumen. Entonces, esto me va a quedar... 547. ¿Cómo? 547. Ah, está bien, sí. 547,07 centímetros cúbicos. Bueno, y ahora otro de los problemas que tenemos es que esto está en centímetros cúbicos y la densidad que nos dieron acá, que es 7,8 por 10 a la 3, está en kilogramos sobre metro cúbico. Entonces, bueno, me conviene, para no hacer lío en esta, me conviene llevar esta a metro cúbico. O sea, entonces yo tengo metro, decímetro, centímetro. Yo lo tengo que llevar de centímetro a decímetro y después a metro.
Y esto para poder llevarlo lo tengo que dividir por 1000, o sea, tendría que hacer este 547 dividido 1000 y dividido 1000 de nuevo para poder llevarlo a metros cúbicos. O sea, en metros cúbicos esto es 5,47 por 10 a la menos 4 metros cúbicos. Entonces, esto va a ser igual a la masa sobre el volumen, que son los 5,47 por 10 a la menos 4 metros cúbicos. Y para despejar la masa, esto lo voy a pasar para allá. Así que me va a quedar 7,8 por 10 a la 3 por 5,47 por 10 a la menos 4. O sea que esto me va a quedar que son 4,26 kilogramos es igual a la masa. Y nos pide, no que calculemos la masa, sino ahí nos dice el peso. Entonces el peso, la fuerza peso, era la masa por la gravedad. Y la gravedad, bueno, entonces acá voy a tener que hacer los 4,26 kilogramos por los 9,8 metros sobre segundo. Así que hacemos esto por 9,8. Entonces tiene un peso de 41,81 newtons. Sí, 41,8. Y no es necesario usar un carrito porque en realidad lo que pesa son 4 kilos, como si fuera una bolsa de papas, digamos, o sea, no es tan pesada. Claro, sí. Bien. A ver. Bueno, vamos a empezar a ir viendo ahora ya lo que es fluido. Hay dos tipos de fluidos. Uno son los fluidos que están estáticos, que son aquellos que no se mueven, y dentro de esos fluidos estáticos nosotros podemos calcularle la presión, o sea, de ese mismo. Entonces, si yo tengo un líquido, por ejemplo, dentro de un recipiente, y tengo un cuerpo, por ejemplo, acá, y yo quiero calcularle la presión de ese cuerpo, nosotros lo que vamos a hacer es calcular cuánto es la presión que le está ejerciendo toda esta cantidad de líquido que tiene por encima. Entonces lo que se calcula es la presión manométrica, que se va a calcular como la densidad del fluido por la gravedad, que siempre es el 9,8, por la altura, que la altura va a ser esto de acá, o sea, la cantidad de fluido que tiene encima este cuerpo. Entonces, yo o sea, no tengo que medir, por ejemplo, si esto está acá, no es que tengo que fijarme a cuánto está el piso, sino siempre es desde el borde del fluido hasta el objeto, cuánto es lo que mide. O sea, porque yo lo que quiero saber es cuánto él tiene por encima para poder saber cuál es su presión. Entonces, con eso vamos a sacar la presión manométrica. La presión absoluta se va a sacar haciendo la presión manométrica más la presión atmosférica. O sea, si este cuerpo estaría abierto, si esto estaría abierto a la, o sea, es un recipiente sin tapa y está abierto a lo normal, o sea, al aire, digamos, entonces va a tener además esta presión que es la presión atmosférica, que en general, salvo que el ejercicio te lo cambie, va a ser de una atmósfera. La igualdad entre las atmósferas y los TOR y demás es una atmósfera es igual a 101.300 pascales, es igual a 760 milímetros de mercurio
es igual a 760 todos. Yo después te paso ahí una hojita de fórmulas que anda dando vuelta en internet, que tiene todos los pasajes de unidades y que bueno, está bueno para usarlo. Dale, sí, buenísimo. Bien. Y otra de las cosas que uno puede medir en esto, o sea, son dos teoremas. Uno es este para contar la presión atmosférica, y otra de las cosas otro de los teoremas que hay es que siempre que yo tenga un recipiente, y por ejemplo, si yo quiero contar la presión en este cuerpo y en este cuerpo dentro del mismo fluido, la presión, si ellos están a la misma altura, o sea, si yo los tengo los dos puntos alineados, la presión en este punto y la presión en este punto me dice que van a ser iguales, o sea, van a ser porque están a la misma altura. No le interesa si lo que tienen por encima es igual, porque nos va a pasar, por ejemplo, que vamos a tener, hay unos tubos que son unos tubitos en U, Sí. así, que se usan mucho en las prensas hidráulicas de los autos, o sea, son unos tubos así. Que en realidad, bueno, una de ellas va a ser un poquito más grande, o sea, va a ponerle que sea acá. Entonces, lo que uno hace en esto es poner, ahí va a haber un objeto de un lado, o sea, por ejemplo, pueden llegar a poner algún objeto de este lado y que va a hacer una fuerza para abajo, o sea, está haciendo una presión para abajo, y del otro lado va a tener que haber una presión que va a ser esto para arriba. Entonces lo que puede ocurrir a veces es que el líquido que está acá adentro, ponerle que, o sea, este está por acá y este está por acá. Hay una diferencia entre los dos, o sea, una diferencia de alturas entre esos dos fluidos. Pero si yo cuento el punto acá abajo y el punto acá abajo, y me baso en este teorema, estoy diciendo que están en el mismo líquido y están a la misma altura. Entonces yo voy a considerar que la presión en este punto es igual a la presión en este punto. Entonces, la presión es, o sea, también se puede calcular para sacar la presión, también es igual que la fuerza sobre el área donde está. Entonces ahí yo puedo decir que la fuerza 1, vamos a llamarle fuerza 1 esta, y esta fuerza 2, sobre el área 1, o sea que esta, fíjate que es mucho más grande este recipiente, es igual a la fuerza en 2 sobre el área 2. Entonces, si yo tengo alguno de esos valores, o sea, me falta uno de esos valores, una de las áreas, o la quiero saber cuál es la fuerza que tengo que realizar para mantener este objeto ahí, puedo despejarlo con esta fórmula, basándome a través de esto en este mismo teorema. Que por más que no están, la columna que tienen por encima no es igual, se apoya en este mismo teorema que te está diciendo que siempre que haya dos puntos adentro de un líquido y están los dos a la misma altura, que no cambie el líquido, que yo no tenga acá, poner una separación, acá haya aceite, poner que de este lado haya aceite y de este lado haya agua. Mientras sea todo el mismo fluido al que yo le estoy poniendo ahí, y estén los dos valores, o sea, las dos cosas a la misma altura, entonces yo puedo calcular cuál es la presión. Lo mismo también puedo llevarlo a decir, por ejemplo, cortarlo acá, decir, bueno, yo corto ahí. Ponele. Listo, bueno, este está acá y acá tengo la otra. Bueno, lo mismo, esta tiene esta presión, por ejemplo, la presión de este líquido, o sea, puedo sacarlo con la presión manométrica, y este está justo en el bordecito del agua, o sea que si esto está bien abierto, por ejemplo, ponerle que esta sería acá, estaría a la presión atmosférica. Entonces yo sé que acá hay una atmósfera, acá tiene que haber una atmósfera. Entonces puedo sacar cuál es la columna de líquido que tiene por encima. O sea, en general se toma este de acá abajo y uno hace esto para poder despejar. Pero se puede llegar a cortar así, mientras yo considere que los dos puntos estén a la misma altura y adentro del mismo líquido.
A ver. Bueno, en el que te dan ahí en el 3, lo que ¿Punto quiere, 3? sí, hay, bueno, nosotros hicimos el 1, el 2 más o menos es parecido, es con el tema de las densidades y los volúmenes, y en el 3 trabaja, me parece que más que nada también con, o sea, con esto de las presiones manométricas y demás en cada uno. A ver, vamos a probar de hacerlo. A ver, te dice. Bueno, nos da ahí un cilindro que dice que pesa 45 newton, que tiene un diámetro de 30. O sea, tiene un disco arriba de madera, ahí está, flotando sobre aceite, que me da la densidad del aceite, y me dice, el cilindro de aceite mide 75 centímetros de alto y tiene un diámetro igual al de madera. Entonces quiere calcular la presión manométrica en la parte superior de la columna de aceite, o sea que si yo tengo que calcular en la parte superior del aceite, lo que tiene por encima es el disco de madera, o sea, no voy a considerar, o sea, yo tengo el cilindro acá, acá está el disco de madera. Si yo quiero considerar, o sea, averiguar la presión en este punto, ahí, lo que tengo que considerar es esto, es esta columna, la del disco de madera. Entonces ahí tenemos que calcularle la presión manométrica en la parte superior del aceite, o sea que lo voy a considerar tomando en cuenta la columna de la madera que tiene por encima. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué es lo que voy a considerar? La De parte que la, está sobre la el madera, o coso. sea, lo que tengo por encima, porque me está diciendo que me fije, o sea, que le calcule la presión manométrica, pero en la parte superior del aceite, o sea, acá. Mm. Entonces, yo ahí lo que tengo por encima, o sea, cuando yo tengo que calcular la presión manométrica y hacer densidad por gravedad, por altura, lo que tengo por encima es ese pedazo de madera, o sea, que voy a poner la densidad de la madera y la altura de la madera, no del aceite, porque no estoy tomando la presión acá abajo. Claro. Entonces voy a tener que considerar la presión, o sea, tomar los datos de la madera. Entonces, para calcular esa presión, a ver si nos dieron los datos. Tiene un diámetro, flota sobre un cilindro de aceite cuya densidad es 8, como muestra la figura. A ver, nos dan del trozo de madera, nos dan el peso, que es 45 newtons. Tiene un diámetro de 30 centímetros. El cilindro. La densidad del aceite. Claro, lo otro es la densidad del aceite. O sea, la densidad es del aceite y nos dice que es 0,850 gramos sobre centímetro cúbico. Y el cilindro de aceite me dice en la altura, que es de 75 y tiene un diámetro igual que el otro de 30 centímetros. Entonces necesitamos la densidad de la madera, no la tenemos. En realidad no tenemos nada. No tenemos la gravedad, claro, la altura. Pues la altura tampoco me lo da. No. Bueno, pero tenemos la fuerza peso, tipo, podemos sacar la masa de ahí y sacar la densidad con los... Con el Ah, no. volumen. Sí, Sí, el con el problema es volumen. que no tengo la altura, sí. A ver. Voy a la madera. Sí, lo que no tenemos es, igual el dibujo, viste que lo muestra como que todo el cilindro mide 75, pero no sé. Claro, sí, todo el cilindro mide 75.
Sí. Porque acá si no, lo que nos estaría faltando sería la altura del pedacito de madera, digamos. Eso es lo que no tengo. O sea, de cuánto Claro. mide ese disco. Porque sí, puedo hacer como decías vos, calcular de acá sacar la base, acá saco el volumen, saco la densidad, chau, ya tengo todo. Pero no tenemos esa altura tampoco. Para mí algo va a haber que sacarlo con este. ¿Con este cuál? Con el aceite. O sea, sacar primero alguno de los datos que después nos sirva para poder sacar lo otro. Pasa que del aceite tampoco tenemos mucho. A ver, tengo el diámetro, la altura, o sea, podría sacar el volumen. Sí, y la altura no sé si, porque ves que te dice, no, está bien. En todo el cilindro mide 75, o sea que tampoco lo puedo usar para sacar el volumen del aceite, porque no sé que Bueno, no 75 es sabemos todo. hasta dónde. Sí, para mí ahí algo nos tendría que haber quedado a la altura de esto. Salvo que podamos sacar con alguno de estos. A ver si me voy a buscar en la hoja de fórmulas a ver si hay alguna que podamos utilizar. Dale. Yo acá tengo un pibe que resolvió toda la guía. ¿Me Ah, fijo? ¿Te pasó? dale, a ver qué fórmula usó. Dale. Es el punto 3 este, ¿no? El punto 3, sí. Ahí te lo mandé, a partir del minuto 26. Es un video. Sí. A ver si encuentro algo que podamos sacar. Eh, no, podríamos sacarle. Bueno, sí, no utilizar, a ver si no utilizo, en el vez de utilizar esta, utilizar la otra fórmula, la que yo te dije que la presión, o sea, se calcula como la fuerza sobre el área. O sea, porque la fuerza la tengo, que son los 45 newtons, y el área la puedo calcular. Pues tengo el diámetro, así que el radio va a ser la mitad, es 15 centímetros, y el área de esto lo puedo sacar, que va a ser pi por radio al cuadrado. Y sí tendría que pasarla a metros, estos centímetros, porque como esto está en newton, para que la presión me pueda quedar en pascales. Entonces, va a ser 15 dividido 10 dividido 10. O sea, va a quedar 0,15 metros. Y esto entonces el área va a ser 0,15 al cuadrado por pi, me va a quedar 0,07 metro al cuadrado. Entonces, 0,07 metro al cuadrado. Entonces nos va a quedar 45 dividido esto. Me dio 636,94 pascales. Y a ver si nos queda bien. Sí, está bien. Bueno, ahí ya tenemos la presión de esta. Y ahora lo que nos pide en el B dice que calculemos, o sea que ahora supongamos que
alguien coloca un peso de 83 newtons en la parte superior del de madera, pero que el aceite no se escurre alrededor del borde de la madera, o sea, sigue quedando igual. Entonces quiere saber cuál es el cambio de presión en la base del aceite y a la mitad de la columna del aceite. O sea, le van a poner otro peso acá, otro peso más acá. Entonces quiere que calculemos la presión en la base del aceite, o sea, la presión ahí, vamos a poner la presión 1, y el 2 a la mitad de la columna del aceite, o sea, la presión acá. Ahí. Entonces, yo podría sacar, o sea, hacer una suma de presiones de todo esto. O sea, puedo sacar la presión, yo la presión acá de este pedacito de la madera lo saqué y podría empezar sacando primero la presión ahí, después o sea, la presión de este pedacito ya la sabemos, entonces acá tengo la suma de las dos, de la parte roja y de la negra, y después calcular de esta columnita de aceite y de esta de acá. Sí. Entonces, lo que le agregan nuevo, puedo sacar la presión de eso nuevo, que son 83 newtons sobre el área. El área va a ser siempre la misma, porque todos están adentro de ese cilindro. Entonces, 0,07 metros cuadrados. Entonces hacemos 83 dividido 0,07. Esta parte, o sea, de la parte de arriba, es de 1185,71 newtons. Perdón, pascales. De la parte de madera era esto que habíamos sacado, los 636 o 637. Así que ahí tengo la presión acá, arriba del aceite. Nosotros tenemos que sacar la presión en esta parte, que podríamos sacarlo también como densidad por gravedad por altura. El problema de esto es que esos 75 entra todo para mí, porque es todo el cilindro. Entonces yo no puedo saber cuánto es de aceite y cuánto no. Sí puedo calcularle acá abajo, sí. Puedo sacar la densidad por la gravedad de la altura, salvo que como que no le consideremos lo del 75. A ver, vamos a sacar el punto abajo y vamos a ver si ellos lo consideran así. La presión abajo de todo va a ser la densidad del aceite, que me la dieron, o sea, de 0,85 por la gravedad por la altura, que serían los 75. Igual podríamos, no, tampoco no tengo nada más. Estoy viendo a ver si puedo. Se me hace que el problema de esto es que este 75, por lo que se ve en el dibujo y lo que te está diciendo, es como que es todo. Entonces es también Claro, el pedazo, es el pedazo de madera, es todo. Entonces como que yo no lo puedo considerar para contar la altura, o sea, para contar la densidad la presión del aceite, o sea, no puedo sacar la presión del aceite con ese 75, porque no es solo aceite esos 75. Entonces yo iba a probar a ver si lo considero como que es todo, pero para mí no va a ser. Para mí eso va a haber que sacar con los datos que tenemos, por lo menos cuánto era del de madera. Entonces teniendo en el de madera, por ahí pues da, pero tampoco tenemos este nuevo que trajeron, o sea, no tengo muchas opciones con ese. Entonces, a ver, voy a ver si considerando que 75 fuera solamente el aceite, porque yo lo que decía era, no, pero tampoco ves que no tengo tampoco la masa de esta, no. 75 son en centímetros. Bueno, acá habría que pasar estos 75 a metro. 0,75 centímetros. Y a ver si lo consideramos como que es esto. Bueno, y esto también hay que pasar
esto de acá a kilogramo sobre metro cúbico. Entonces hay que hacer 0,85, dividirlo por 1000 para llevarlo a kilogramo. Y me va a quedar, y estos centímetros cúbicos a metros cúbicos, con lo cual esa densidad me va a quedar también lo mismo, pero 0,85 kilogramos sobre metro cúbico. Entonces, si a esto lo multiplicamos por el 9,8 por el 0,75, que es la altura, me da que tengo 6,24. 6,24 más, sí, no me va a quedar eso, más las 1185,71 más los 636,94, suponiendo que tenemos todo. No, porque le da 1,17 por 10 a la menos 3, por 10 a la 3, y ahí me está dando 1,8, así que no. Los 70, dentro de los 75 entran los 3. Bueno, me voy a fijar eso, a ver qué es lo que hizo. Pero para mí va a haber que sacarle con esta altura, o sea, como esto es todo, y de este nos dieron el peso, y como que de este pude sacar la presión, despejar de acá el volumen, o sea, el volumen, tratar de ver cuál es la altura que tiene este, con la altura, sacarle pedacito de madera a esta altura, porque no va a ser en 0,75, sino que va a ser en mucho menos. O sea, 0,75 al ser todo, dentro de esos 0,75 hay un pedacito que es la madera, y después lo que es de aceite. Entonces no puedo calcularle toda la presión haciendo D por G por 0,75, o sea, esto no lo puedo hacer, porque esos 75 no es solamente aceite, sino hay otras cosas ahí. Entonces necesito averiguar cuál es ese pedacito que no me queda. Que para mí la forma que va a haber que hacer es, como de este tenemos la presión, que es lo que habíamos dicho al principio, que al principio no lo podíamos sacar porque nos faltaba la altura, pero ahora yo ya tengo cuál es la presión de esto. Entonces, puedo averiguar, porque si yo tengo la presión, y sé que la presión es D por G por H, entonces ahí podríamos sacarle con ese, a ver si hacemos eso, vamos a poner primero en la madera. Yo saqué la presión con otra fórmula, pero la presión es D por G por H. Entonces, la densidad, el problema de esto es que no nos dio tampoco la densidad de la madera. Densidad por gravedad. Es algo que lo saquemos con el peso. Densidad por gravedad, por altura. Sí, porque yo decía sacarlo, despejarlo desde ahí, pero tampoco. Porque no tengo, igual esto puede ser por el peso y despejarme la altura de esta. Nos decía que la presión entonces era 637 dividido. Sí, no me queda. Bueno, eso me voy a, después voy a ver cómo le puedo sacar, cómo te puedo despejar eso, pero necesitamos sacar la altura de la madera y la altura del otro objeto que ponen ahí. Que se supone que, viste que el recipiente muestra como que queda un espacio y como que te está diciendo que el aceite no se desborda, así que como que todo, o sea, ese pedazo, sacando de como en el principio, digamos, cuál es la altura del aceite, esa altura la va a mantener, o sea, va a quedar con eso. Que obviamente va a ser mucho menor que estos 0,75 o 75 centímetros. Así que ahora después me voy a fijar cómo sacarle eso y para despejarte la altura, y con eso sí podemos sacar lo demás. Sí. Bueno, dale, sí. Pues. Bien. Bueno, a ver el que sigue, sí.
Bueno, el 5 vamos a hacer. El 5 es de estos tubos en U. Claro, como el que me dijiste. Sí, como el de la... Bueno, te dice que tenemos el tubo en U, o sea, abierto para ambos extremos, o sea, y me dice que se vierte un poco de agua en el brazo izquierdo del tubo hasta la altura de la columna de agua. A ver, vamos a ir buscándolo. Ya nos dan el tubo este. Bueno, tiene mercurio, o sea, todo esto hasta acá me lo llenan de mercurio y después lo demás le meten agua hasta que la altura de la columna de agua es 15 centímetros, como muestra. Bueno, meten acá agua, o sea, esto va a ser agua y la columna de agua va a ser de 15 centímetros. Me dice, ¿cuál es la presión manométrica en la interfaz entre agua y mercurio? O sea, quiere saber la presión acá y después quiere saber la distancia vertical H, o sea, la diferencia de altura sería entre las superficies de mercurio en el brazo derecho del tubo y la superficie de agua en el izquierdo. Entonces, nosotros acá lo que tenemos que calcular es, por un lado, primero la presión de agua, o sea, que va a haber ahí, o sea, que yo lo puedo calcular con esa columna de agua que tengo ahí. Y por otro lado, después tengo que calcular la diferencia de altura, porque, bueno, yo te lo dibujé el mercurio como que va hasta acá arriba, pero en realidad el mercurio queda más abajo. Ahí. Entonces va a haber una diferencia entre las alturas. O sea, esto si yo lo consigo hasta acá, esto es lo que lo llaman desde el mercurio acá, esto es lo que se llama H, y que es del mismo lado donde llega el agua, o sea, esto llegaría hasta ahí todo, pero el agua está más abajo, o sea, el agua empieza a ponerle desde acá, tiene los 15, y esto está más arriba. Y lo que quiere que averiguemos es esa distancia vertical H entre las superficies del mercurio del brazo derecho del tubo y la superficie del lado izquierdo. O sea, hay una diferencia de altura entre ellos dos, que eso es lo que necesita calcular. Que en realidad yo puedo sacar la diferencia de altura, que sería este pedacito de ahí, la delta H, entre los dos, y después sé que, o sea, esto sería hasta acá, valoraría esa diferencia de altura, y después a 15 le resto esto y me va a dar H. O sea, dentro de los 15 estaría H y estaría la diferencia de altura. Entonces, si yo me averiguo esto, o sea, después puedo despejar quién es H. Bien, bueno, ahora para eso vamos a usar de las fórmulas. Para esta le calculo directamente la presión, o sea, la presión en el agua, en ese punto, que va a ser la densidad del agua por la gravedad, por la altura, que son los 15 centímetros, o lo mismo pasados a metro, esto va a ser 0,15 metros. La densidad del agua son 1000 kilogramos sobre metro cúbico, por la gravedad, por la altura. Entonces con eso sacaríamos la presión del agua por 1000. Esto nos queda 1470. Quería ver si... Ah, sí, está bien. Se puso ahí la densidad del agua, así que estaba bien. Entonces esto es 1470 pascales. Eso sería solamente para la densidad del agua. Y ahora, para poder sacar esa diferencia de altura entre las dos, a ver, vamos a agarrar otra de las fórmulas.
vamos a sacar que, como nosotros tenemos, o sea, consideramos que este teorema que yo te decía, que cuando yo tengo dos puntos, los dos puntos están, si están en el mismo fluido, están a la misma altura, tienen la misma presión, lo que uno considera es que la densidad de uno de los fluidos por la altura en 1 es igual a la densidad en 2 por la altura en 2. Entonces, yo voy a considerar que nosotros teníamos el agua acá, o sea, acá donde se termina el agua, es como que yo cortaría esto ahí. Entonces, acá nosotros estamos teniendo, puedo considerar como que es el punto de interfaz entre el agua y el mercurio, yo puedo tomar la presión, o sea, calcular la presión como la calculamos acá, que era 1470. Pero también está teniendo esa misma presión, sería la misma presión que esto tiene acá para este pedacito de líquido que tengo en esto. Entonces, esos 1470 pascales son igual en el otro fluido, y el otro fluido es la densidad del otro fluido, o sea, el mercurio, por la gravedad, por esa altura, que es la que yo quiero saber, o sea, delta H sería. Entonces, tomamos la densidad del mercurio, que nos dio 13,6 por 10 a la 3, 13,6 por 10 a la 3, por 9,8, y voy a despejarme cuánto es esta altura, o sea, pasando esto, dividiendo para allá. Entonces va a ser 1470 dividido esto, nos queda que esta delta H, este pedacito de altura, es de 0,011 metros. Pero yo no quiero saber eso, yo quiero saber este pedazo. Entonces yo te decía, si todo esto varía 15 o 0,15 metros, y yo sé que esos 0,15 están formados por esa H, que es lo que yo quiero averiguar, más la delta H, que la acabo de averiguar, es 0,011, entonces necesito averiguar esa altura. Entonces voy a hacer el 0,15 menos el otro, me va a quedar que mide 0,13 centímetros, o 0,13 metros, o pasado a metros, serían 13,89. Entonces H es 13,89 metros. ¿Se entendió o te hice mucho lío? Sí, se entendió. Sí. Sí. ¿Vos estás grabando todo esto, no, Nati? ¿Cómo? ¿Estás grabando todo? Sí, esto te lo estoy grabando. Dale, sí. Bueno. ¿Tenemos el 8? Dale. A ver, dice... El émbolo 1 de la figura tiene un diámetro de 0,25 pulgadas y el émbolo 2 tiene un diámetro de 1,5 pulgadas. Dice, en ausencia de fricción, determine la fuerza F para sostener el peso de 230. Esto va a ser para arriba y esto va a ser para abajo. Está bien. Mezcla todo acá, qué bárbaro. Está buenísimo. Bueno, vamos a tratar de desarmar a ver cómo... Acá te mezcla las dos cosas, o sea, por un lado el tema de las presiones hidrostáticas, de las palancas y demás, y por otro lado, con esa presión, o sea, sacar el tema de las fuerzas. La fuerza F para sostener. O sea, porque después viste que hay una, o sea, es una barra que está sosteniendo en el punto 1, o sea que ahí es donde va a ser la presión, que es el punto 1 donde va a ejercer la presión, cuando yo ponga el peso en el punto, en el 2, en el émbolo grande,
S1 va a ser una presión hacia arriba y esa presión va a tener una fuerza, entonces va a hacer que eso se quiera disparar para arriba. Entonces le quieren ejercer una fuerza a 25 centímetros para abajo para tratar de mantener esa fuerza. O sea, que tengo que hacer como si fuera una palanca todo esto. Bien. Entonces vamos a empezar primero por el tema de las fuerzas. Bueno, esto encima están en pulgadas. A ver, vamos a pasar a hacer el pasaje. Pulgadas a metros, vamos a pasarlo. Bueno, una pulgada dice que son 0,0254 metros. Entonces nosotros tenemos émbolo 1 tiene un diámetro de 0,250 pulgadas. Y el émbolo 2 me dice que tiene un diámetro de 1,5 pulgadas. Entonces, bueno, primero vamos a pasar esto. Vamos a ponerlo. Estos son 6,35 metros y 0,381 metros. Bueno, entonces, a ver, vamos a sacar de todo este fluido, pasa, no sé si tengo la altura de esto. Fuerza sobre área. Sí, podemos sacarle a... No sé si, porque me mezcla que el émbolo va a ser diferente, entonces si yo considero este émbolo así, a ver, o sea, no confío en aplicarle la fórmula. Ahí. Porque yo puedo sacarle la fuerza peso acá, o sea, que está haciendo la fuerza, que van a ser los 230 por 9,8, o sea, está teniendo una fuerza en la parte 2 de 2, a ver, de 230 por 9,8 me queda de 2.254. Entonces tiene 2.254 newtons. Y del otro lado, o sea, tengo el diámetro, o sea, puedo calcularle el área. Porque yo decía, sacar la presión en esa, sí, podríamos hacer eso. O sea, que la presión en uno y en el otro tienen que ser, la presión en uno y en el otro tienen que ser la misma. Entonces, fuerza sobre área es igual a fuerza sobre área. Ahí, vamos a cambiar con eso. Entonces es 2.254 newtons sobre el área, que al ser 6,35 lo dividimos por 2 para que me dé el diámetro. Y esto lo hacemos al cuadrado por 3,14. Nos queda 31,65. Del otro lado necesito averiguar la fuerza
y le vamos a calcular el área. 0,381 dividido 2 al cuadrado por 3,14. Saco el área que es 0,11. Entonces me queda 2254 dividido 31,65 por los 0,11 y voy a averiguar esa fuerza. Entonces la segunda fuerza en el punto 1 sería de 7,83 newtons. Ahora, una vez que tengo esa fuerza, tengo que ver cuánto es lo que están calculando en esa barra. A ver, nosotros tenemos la barra así, que tiene esta fuerza y esta fuerza. Esta fuerza se supone que es la que hace para arriba, esta es la que hace para abajo y acá es donde está agarrado. Entonces, esto está a 5 centímetros, o sea, acá a acá son 5 centímetros, y esto de acá a acá son 25. ¿Sí? Entonces yo puedo calcularle, o sea, sabiendo para qué esto quede, es que la sumatoria de momentos va a ser 0, entonces voy a empezar contando desde acá, o sea, voy a hacer esa fuerza que va a ser, porque va a estar agarrado a la pared, por 0, ahí no hay distancia, más 5 por la fuerza, que es 7,83 newtons, más 30 centímetros, porque desde acá, si lo estoy contando de acá hasta la punta, van a ser 30 centímetros por la segunda fuerza, que es la que yo quiero saber. De esta parte, esto como da 0 se va, hacemos los 7,83 por los 5 centímetros, que me va a quedar, en realidad habría que pasarlos a metro, pero bueno, yo los voy a dejar así porque igual voy a averiguar la otra, está todo en centímetros. Entonces, esto quedaría centímetros por, esto está en centímetros y esto está en newtons, más 30 por 30 centímetros por la fuerza. Entonces voy a pasar a despejar esto. Lo paso para el otro lado, los 39,16, quedarían en menos, y esta también habría que considerarla, por más que es sumatoria, cambiarle el signo a signo menos, porque esta estaría haciendo la fuerza para abajo. Entonces sería 39,16 menos 39,16 dividido menos 30, me estaría quedando que esto tiene que hacer una fuerza igual a 1,30 newtons. ¿Cómo hiciste? 39,16 centímetros por la altura. No, dividido, el 39,16 pasa para allá dividiendo, restando. Entonces te queda Sí. 0 menos 39,16. Y esto después dividido los menos 30 centímetros. Y eso me va a dar la fuerza. Igual me quedó, no me quedó eso. Puede ser que, a ver, el 8 es el que estamos haciendo. A ver. Puede ser que haya algún lío de signos o algo, porque, no, pero tampoco, yo les da 10,4. Tendría que revisar todas las cuentas por las dudas. A mí lo que no me cierra mucho es, pero tampoco nos dan ninguna altura ni nada, es esto de considerarlo, o sea, como que porque la presión en realidad de este émbolo va a ser en un punto donde yo voy a tomar. Entonces yo puedo, sí, agarrar y decir, bueno, considerarlo acá, ponele. O sea, ahí la fuerza, la que presiona ahí serían las mismas. Pero no, también me da que no. Como que no estamos considerando alturas ni nada, pero tampoco nos dan muchos datos de todo esto. 1,5, a ver si por las dudas, si no es un lío de las unidades. Bueno, si querés, lo dejamos a veces ahí y después te fijas. O Sí, si lo yo retomamos si no es de otra cosa, sí. claro, si yo lo consigo resuelto en algún lugar, te lo mando. Sí, igual la forma es esa, o sea, puede ser, habría que revisarle por ahí el pasaje de las pulgadas, ver si alguna cuenta de esas que no haya dado, pero el pasaje es el mismo. O que por ahí Claro. haya hecho algún lío acá en alguna de las cuentas, por las dudas.
Pero sí, después te lo reviso a ver si hay algún error y a ver en cuándo. Dale, bueno. Bien. Bueno, no sé que el barómetro de agua no sería práctico. Bueno, buscame, ¿tenés la unidad que sigue de esta? Sí, ahí te la mando. Dale. A ver. Eh, eh, eh. Ahí te lo mandé. Rodri, tenés clase, vení. Estos que La anterior unidad era de hidrostática hidrostática, sí. y esta es la de movimiento. Y esta es movimiento MRU y no sé si MRV. Sí, Sí, MRV esta también. Pero es Bien. muy raro de conseguir. Y aparte ahí había el 6. Vamos a arrancar con esto, vamos a empezar con las ¿Pero fórmulas. lo pusiste vos o es un mapa creado? O sea, un mapa editado por una persona anteriormente. MRU. Que se descarga. Bueno, lo básico del MRU es que son movimientos que ocurren a una velocidad constante, o sea, no tiene una variación en la velocidad. Entonces, bueno, las fórmulas de estos en general son bastante simples. Lo que, o sea, muchos trabajan con esto son el tema de los pasajes de las unidades, o sea, andarte el otro tipo de unidades. Dame un segundito, Santi. Dale. Ahí está, Juan Luis. Perdón. No. Y pasa que tienen Zoom ellos también, entonces lo estoy haciendo que se conecte con el celular. Bien. Bueno, entonces te decía que estos, o sea, las fórmulas son bastante simples y que muchas veces lo que hacen es jugar con el tema de los pasajes de las unidades. O sea, para poder calcular la velocidad de un móvil, lo que uno calcula es la posición final de ese móvil menos la posición inicial dividido el tiempo. Si yo tengo que calcular la posición de un móvil, o sea, la distancia que recorrió, va a ser posición inicial por velocidad por tiempo, más velocidad por tiempo. Y los gráficos de estos, como son gráficos, la velocidad al ser constante y al mantenerse todo el tiempo igual, son funciones lineales. Perdón, este sería el de distancia en función del tiempo, son funciones lineales, y el de velocidad
en función del tiempo, como es constante, es una función lineal, pero constante. O sea, recta, que todo el tiempo va igual. A ver, vamos a agarrar alguno a ver qué es lo que les pone. La gráfica indica la posición X del móvil, la función de tiempo, pero la velocidad instantánea en cada punto. Velocidad función del tiempo. Bueno, ves, por ejemplo, las complicaciones acá te las va a dar en que les va a cambiar la velocidad, va a empezar a pasar, por ejemplo, ves en el primer punto, te da una pelota que se mueve, te dice en línea recta, o sea, que es rectilíneo, dice, y en la gráfica se muestra la velocidad de la pelota en función del tiempo. Entonces nos está dando la velocidad que tiene la pelota hasta los 2 primeros segundos, o sea, una velocidad de 2, después Sí. la velocidad o sea, en el tiempo 2 como que queda igual, pero cambia la velocidad, aumenta la velocidad, y después la mantiene constante, otra vez, en 3, durante un tiempito más. Entonces te pide la rapidez media y la velocidad media de la pelota durante los primeros 3 segundos. Después te dice que si supongamos que la pelota se mueve de tal manera que el segmento de la gráfica después de 2 segundos es de -3 en lugar de 3, bueno, y en este caso que calcules la rapidez media y la velocidad media. Cuando nosotros queremos calcular, como nosotros teníamos para sacar la velocidad, o sea, es la posición final menos la posición inicial sobre el tiempo, si yo quiero calcular la velocidad media, sin importarme qué es lo que hizo este cuerpo, si aumentó, disminuyó y demás, lo que yo necesito es calcular, o sea, puedo sacar tanto la velocidad media como la rapidez media. ¿Cuál es la diferencia entre rapidez y velocidad? La rapidez es como si fuera la aceleración, lo que yo estoy contando. La velocidad media se calcula con la posición que va a tener este cuerpo. Entonces, acá yo tendría que sacar en este gráfico, porque es como una pelota que está haciendo diferentes cosas, diferentes estadios, sacarle las diferentes velocidades, o sea, para sacar la rapidez tengo las velocidades, lo que no tengo son las posiciones de este cuerpo. Entonces, bueno, debería sacar la posición por lo menos en el, o sea, puedo sacarle la posición en el primer punto, lo puedo considerar como 0, en el tiempo 0, y sacar la posición de ese cuerpo cuando hizo los 3 segundos. Pero para poder sacar la posición voy a tener que sacar la posición a los 2 segundos y después la posición entre los 2 y los 3 segundos. Para tener la posición final. Lo que no me interesa después cuando yo tengo que sacar la velocidad media, no me interesa ese punto intermedio, o sea, ponerle que si yo consideré, o sea, tomé, averigüé y en el punto, o sea, en los 3 segundos, este cuerpo quedó, no sé, a 200 metros. Entonces, yo no me importa que por ahí entre medio hubo otros tipos de movimientos. A veces se saca también la velocidad media o la rapidez media en uno que hace por ahí primero MRU y después hace MRV. Lo que yo considero, me busco es cuál es la posición final en la que quedó ese cuerpo. Y teniendo esa posición final, lo divido por el tiempo, que son 3 segundos, y saco directamente esa velocidad media. Si yo tendría que considerar las velocidades, fíjate que la velocidad cambia. O sea, en un tramo hace 2 y en otro tramo tiene una velocidad de 3. Entonces, es diferente. Pero si yo tengo que calcular la velocidad media, es como que no me interesa. Directamente puedo sacar todo el movimiento y no importa que entre medio hayan pasado otras cosas. Puede ser que haya parado, que se haya quedado en el mismo lugar, que haya avanzado con MRU, con MRV. O sea, lo que me interesa es la posición inicial y la posición final a la que llegó, sin importar el movimiento entre medio. Claro. Pero bueno, yo para poder llegar a averiguar la posición final a los 3, tengo que sacar cuál es la posición final en el 2, en el segundo 2, para después con eso trabajar y sacar el 3. Entonces nosotros vamos a sacar, primero voy a sacar la velocidad, la posición en 2, o sea, posición final, vamos a ver la posición inicial 0, más la velocidad por el tiempo. Entonces esta queda a los 4 metros. Ahí estaría quedando cuando el gráfico, que nosotros es así,
así, así. Acá estaría a los 4 metros. Después quedan el mismo tiempo, pero lo que hace es aumentar la velocidad. O sea, no aumenta el tiempo, es cero el tiempo. Lo que hace es aumentar la velocidad. Que ahí no se estaría moviendo nada, porque si yo quiero calcular, o sea, al aumentar la velocidad, tendría que ser lo que después vamos a ver, que sería un MRV. Pero si yo quiero calcularle la posición, o sea, en el MRV, voy a necesitar la velocidad inicial por el tiempo, que es, en realidad, o sea, estoy en el mismo tiempo, o sea, no tiene un lapso de tiempo, no tiene un delta de tiempo, no quedó en el mismo momento, entonces sería 0, porque el delta de tiempo, la variación de tiempo, no hay una variación de tiempo, o sea, es 2 menos 2. Bueno, en realidad lo que uno trabaja es con variación de tiempo, o sea, yo considero, bueno, avanzó durante 5 segundos, cambió, como que en el mismo instante, o sea, en el mismo momento, sin haber una variación de tiempo, no me puede ocurrir ese salto. O sea, es como que ahí, o sea, en realidad ese MRU, al darme todo esto cero, me va a terminar quedando que es cero, porque no, en realidad hizo un salto de velocidad, pero no avanzó ni se movió, o sea, no hay un movimiento, no avanzó ese móvil. Entonces esa parte, ese salto que está haciendo esto de acá, ahí no se movió. Y después voy a considerar el otro tramo. Entonces en el otro tramo, la posición final en el otro tramo es parte desde la posición inicial 4, porque ya estaba en 4, más la velocidad, que ahora es 3, por la variación de tiempo. O sea, es en un segundo, entre 2 y 3, lo que se movió es un segundo. Entonces la posición final va a ser 7 metros. Entonces cuando yo tenga que calcular esta velocidad media, le vamos a poner 7 metros menos 0 sobre el tiempo, que son 3 segundos. Entonces hacemos 7 dividido 3. ¿Qué es la velocidad inicial? Tenés razón. Hay que ponerle 2. Velocidad inicial es 2. No, perdón, que es la posición. Ah, claro, la posición. Perdón, sí. Entonces por eso es que te pongo 0. O sea, entonces Claro. el 7 0 me queda 2,3. Entonces, para sacar la media, tengo que usar toda la Todo el la posición. recorrido, claro, o Posición sea, inicial. dónde llegó, todo el recorrido que hizo, o sea, menos de dónde partió, el recorrido inicial, dividido el tiempo, todo el tiempo que haya tardado en hacer todo eso. Claro. Okay. Bien. ¿Vos tenés una hojita de fórmulas que me puedas pasar después? ¿Con todo esto? Sí, hay unas en internet, ahora te mando, que están buenas, que son como en un instituto, o sea, son muy viejas, vienen hace un montón, pero tienen todas las fórmulas. Hay un montón, o igual tiene por ahí, no sé, porque están hechas como para biofísica, para la otra. Entonces, por ejemplo, la de fluidos tiene como un montón de cosas, pero sí, tanto. A ver si me salga algo por ahí. Ahí te pasó la de fluidos, pero están todas igual. Pues te busco las demás. A ver, ahí te pasó la de fluidos. Bueno, y después tenemos el otro que es el MRV, que ahí, o sea, lo que va a tener constante es la aceleración, o sea, tiene una aceleración que todo el tiempo es la misma. Entonces, las fórmulas para calcular la aceleración, por ejemplo, son velocidad final menos velocidad inicial sobre tiempo. Y si quiero calcular la posición final, o sea, de estos móviles van a ser la posición inicial más la velocidad inicial por tiempo, más un medio,
de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Y si nosotros queremos calcular la velocidad final, esto es velocidad inicial más aceleración por tiempo. Y además hay una fórmula que es una fórmula complementaria que está buena porque no usa el tiempo, entonces a veces si no nos dan el tiempo, se puede utilizar esta fórmula, que es velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado es igual a 2 por aceleración por la distancia que recorrió el cuerpo. O sea, la posición final. Posición final, claro, sí. En general la posición inicial uno la considera como cero, salvo que el ejercicio te dé otra cosa, que te diga yo, que Claro, partir de claro los que 2 ya esté metros. andando. Y lo que se hace ahí sería, o sea, es más, yo acá te puse toda la fórmula entera, pero muchas veces esto ya directamente no lo ponen porque lo consideran cero. Claro, Y sí. acá en realidad lo que se considera es la variación, por las dudas que si esa posición inicial no es cero. Ahora si es cero, ya está, o sea, lo consideran como la posición final y listo. Bien, a ver. Bueno, encima acá como que van mezclando todos, o sea, después también tienen tiros y caídas. A ver. Bueno, vamos a empezar agarrando desde el 3 y vamos viendo a ver cómo vienen los otros. Bien. A ver, el 3. Bueno, me dice que un antílope viene corriendo con una aceleración constante, o sea, y tarda 7 segundos, así que el tiempo son los 7 segundos, en pasar por 2 puntos que se encuentran separados entre sí 70 metros. O sea que tenemos 2 puntos, o sea, entre ellos 2 puntos hay una separación de 70 metros y pasa, o sea, por estos 2 puntos lo que tarda, el tiempo que tarda son estos 7 segundos en recorrer. Y me dice su rapidez al pasar por el segundo punto, o sea, la velocidad sería al pasar por el segundo punto es de 15 metros sobre segundo. Punto 1, punto 2. Y bueno, me dice qué rapidez tenía al pasar por el primer punto y cuál es la aceleración que lleva a esto. Entonces lo que yo estoy teniendo es la velocidad final, me estaría faltando la velocidad inicial. Entonces las fórmulas, o sea, dijimos que eran, o sea, si yo quiero calcular la aceleración, necesito las dos velocidades, velocidad final sobre velocidad inicial sobre el tiempo. Nosotros tenemos la velocidad final y tengo el tiempo, pero me falta la inicial. Después, con respecto a la posición final era igual a la posición inicial. Más, bueno, velocidad inicial por tiempo, más un medio de la aceleración por tiempo al cuadrado. Y la velocidad final es velocidad inicial más aceleración por tiempo. A ver si qué podemos de acá sacar, porque nos está como faltando todo. Porque en esta también me faltan 2 datos. Y en esta también me está faltando la aceleración, la velocidad. En esta nos falta la aceleración, la velocidad inicial. Qué bárbaro. Se nos va a complicar para sacarlo. Porque la otra, la que es... la otra también nos va a faltar. A ver qué podemos ir metiendo. Podríamos meter una dentro de la otra. A ver si haciendo eso puedo sacar. Por ejemplo, la aceleración, o sea, yo sé que es
Bueno, 15 menos la velocidad inicial dividido 7. Entonces, podríamos agarrar esta para calcular la velocidad final, que sé que es 15. 15 es igual a la velocidad inicial más la aceleración, que no la tengo, pero que es 15 menos velocidad inicial sobre 7 por 7. A ver si con eso puedo simplificar algo. No, tampoco. Esto se va a ir todo. Y si lo metemos en el otro... ¿Por qué la complicó tanto? Algo le está faltando a esto. Sí, estoy separando uno entre uno y otro. Pero que eso pasa por el segundo punto. Es 15. Algo no me está dando porque me está como faltando un dato. O sea, no puedo ni siquiera despejándolo así. A ver si lo saco con la deposición. O sea, a ver, 70 es igual, bueno, velocidad inicial por tiempo, más un medio de la aceleración por tiempo al cuadrado. Entonces, a ver, velocidad inicial es la que no sabemos, el tiempo es 7, un medio por la aceleración, que es 15 menos velocidad inicial sobre tiempo. 15 menos velocidad inicial sobre tiempo por tiempo al cuadrado. Bueno, acá me quedaría 70 es igual a velocidad inicial por 7 más un medio. Esto dice 7 al cuadrado es 49 y lo simplifico con este, me quedarían 7. Entonces me queda 15 menos velocidad inicial por 7. Y esto es igual a 70, velocidad inicial por 7. Y acá voy a tratar de simplificar, o sea, 7 por un medio, o sea, me va a quedar 7 medios. 7 por un medio. Y estos 7 medios por 15 me va a quedar 105 medios menos 7 medios de velocidad inicial. Esto por esto y esto. O sea, hice el 1 medio por 7 y después eso lo multipliqué por 15 y lo multipliqué por la velocidad inicial. Entonces ahora puedo juntar estos 7 menos 7 medios. 7 menos 7 medios son 7 medios. 70, voy a pasar los 105 medios para allá, es igual a 7 medios de la velocidad inicial. Entonces hacemos 70 menos 105 medios dividido 7 medios. Y esto ahí me quedó que la velocidad inicial es de 5. Ay, no lo puedo creer, costó un montón. Sí. ¡Wow, Dios! No hay que tener bien en claro todo y ir probando. Sí. Sí, porque fíjate que, por ejemplo, había una que, o sea, yo había probado en la otra fórmula y en esta no me daban. O sea, en esta yo había probado hacerla con la de velocidad y se me anulaba todo, me quedaba todo en cero. Entonces, sí, lo que hice fue meter esta dentro de la otra. Porque en realidad si no te está faltando un dato para poder averiguarlo. Pero bueno, ahí ya cuando sacamos eso, ya después lo demás podemos sacarlo tranquilamente, porque la aceleración se saca como la velocidad final menos velocidad inicial, así que sería 15 menos 5 dividido 7. Si yo, en vez de hacer así como hiciste vos, viste que vos le multiplicaste por... ¿qué multiplicaste? Todo por 7, tipo el paréntesis por 7 y por un medio. Sí, primero multipliqué el 7 con el 1 medio, que me quedaba 7 medios,
y después al 7 medios lo multipliqué por 15 y lo multipliqué por este. Claro, le hiciste, tío. Listo, perfecto. Sí, si no también puedes hacer primero la distributiva acá y después con el 1/2. Claro, y después hacerlo medio, sí. Sí, también, sí, no hay ningún problema en eso. De Genial. las dos formas te tiene que quedar igual, pero sí estaba rebuscadísimo. Bien, bueno, agarro. Bueno, después el que sigue, por ejemplo, es un tiro o una caída. O sea, los tiros y las caídas, lo que van a cambiar es que si yo hago un tiro para arriba, o sea, uno va a utilizar en estos las mismas fórmulas del MRV, pero lo que va a cambiar es que la aceleración en estos móviles o en estos cuerpos van a ser la gravedad. O sea, cuando es para arriba, cuando es un tiro, va a ser de menos 9,8 metros sobre segundo cuadrado, y cuando son caídas, va a ser 9,8 en positivo, porque va como a favor de la gravedad. O sea, esto cuando caen va positivo, cuando los lanzo para arriba van en negativo. Entonces, en el 4, o sea, me dice que es un malabarista que lanza un cuchillo hacia arriba con una velocidad inicial de 8,2. O sea, esto tiene una velocidad inicial de 8,2 metros sobre segundo. Quiere saber cuánto tiempo transcurre hasta que el cuchillo regresa a la mano del malabarista. O sea, este cuchillo va a llegar hasta arriba, donde llegará acá y va a tener una velocidad final igual 0. Sí. Y ahí caerá de nuevo hasta llegar otra vez al piso. Lo que mismo que tarde en subir va a ser lo mismo que tarde en bajar. O sea, no va a haber diferencia. O sea, el tiempo de subida, el tiempo de bajada va a ser el mismo. Las fórmulas uso las mismas del MRV, entonces velocidad final es igual a velocidad inicial más aceleración, o sea, eran aceleración por tiempo. Como estoy lanzándolo hacia arriba, bueno, la aceleración va a ser la gravedad y va a ir en signo negativo, entonces puedo usarla como esto, así. Y velocidad final, yo sé que arriba va a tener 0, sé que la velocidad inicial es de 8,2 metros sobre segundo, por menos 9,8 por el tiempo, que es lo que yo quiero averiguarme. Entonces me va a quedar 0 menos 8,2 dividido los menos 9,8. Y ahí voy a tener el tiempo de subida. Entonces es 8,2 dividido 9,8. Esto me queda que tarda en subir este cuerpo 0,83 segundos. Eso es lo que va a tardar en subir. Ahora, para bajar va a tardar lo mismo. O sea que si yo o sea, sé que va a tardar el doble de lo que tardó en subir, así que va a tardar 1,67 segundos. Entonces el tiempo en que tarda en subir y bajar, en volver a la mano, es 1,67 segundos. Bien, creo que nada más. Sí, eso solo. Yo pedí el tiempo solo, ¿no? Bien. ¿Podemos hacer el 6? Sí. Sí, ahí empieza con unas cosas de encuentro. O sea, lo que no vi si hace encuentros con MRU solo o MRV. Bueno, esto te dice que bueno, las cucarachas grandes pueden correr a 1,5 metros sobre segundo en tramos cortos. Supongamos que enciende la luz de la cocina de su casa, ve una cucaracha alejándose en línea recta a 1,5 metros sobre segundo. Si usted estaba a 0,90 del insecto, tenemos el insecto acá y acá está la persona y esto sería la cucaracha. Y esta distancia es de 0,90 metros detrás del insecto y se acerca hacia este con una rapidez inicial de 0,80 metros sobre segundo. ¿Qué aceleración constante mínima necesitará para alcanzarlo cuando éste haya recorrido? O sea, él recorre para allá 1,2 metros. Y ahí se escapa del mueble. Entonces lo que quiere es que esta persona
que empieza con esta velocidad y tengo esta cucaracha que solamente su velocidad es de 1,5 metros sobre segundo. O sea, ella tiene una velocidad constante, la persona no. La persona, o sea, tiene que aumentar su velocidad para poder alcanzarla. Y tienen que encontrarse, o sea, acá vamos a hacer un encuentro de los dos en este punto. O sea, acá se van a encontrar las dos, cucaracha y persona. Entonces, yo para que esta persona se pueda encontrar con esta cucaracha, necesito que recorra esta distancia y que aumente su velocidad, porque si se queda con 0,8 no la va a poder alcanzar. Entonces, lo que quieren saber es cuál va a ser la velocidad que va a necesitar esta persona para llegar a alcanzar la cucaracha. Con lo cual, para que alcance la cucaracha, va a tener que tener el hombre, o sea, la persona, va a tener que llegar a tener una velocidad también de 1,5 metros sobre segundo. Entonces tengo lo que está recorriendo y tengo las dos velocidades, velocidad inicial, velocidad final. Y lo que necesitaríamos sería averiguar es la aceleración. Quiero ver si por las dudas, porque no voy a usar el encuentro. ¿Qué aceleración constantemente necesitaría para pensarlo? Justo antes de escapar. Bueno, supongamos que, o sea, yo supongo que la cucaracha se va a mover a 1,5, que no va a aumentar su velocidad ni nada, él va a mantener constante. Así que directamente acá yo lo que usaría sería alguna fórmula de las de MRV para poder averiguar cuánto es la aceleración. Que podríamos usar la de velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado es igual a 2 por aceleración por distancia, y si no, porque yo estoy considerando que va a tener la misma velocidad que la cucaracha, pero puede ser que la tenga que aumentar, porque él va a necesitar alcanzarla, o sea, sí que puede ser que no sea 1,5, que venga a mucha más velocidad la persona, porque si no, no la va a alcanzar, por ponerle que la cucaracha está por acá, si vos acá alcanzás el 1,5, como que seguís atrás, no la vas a alcanzar. Entonces, claro, sí. puede ser que la persona tenga que tener una velocidad mucho mayor. Entonces, por las dudas, no sé la velocidad final de la persona, yo usaría la de distancia, o sea, por la distancia la tenemos, es 1,2 más los 0,9, o sea, la distancia son 2,1 metros, y esto es igual a la velocidad inicial, que eso sí lo tengo, por el tiempo tampoco lo tenemos, más 1/2 de la aceleración por tiempo al cuadrado. Bueno, acá me están faltando las dos. ¿Te está faltando qué? Sí. Vamos a plantearle las dos fórmulas de las dos, o sea, directamente. O sea, la posición de encuentro, el punto de encuentro de la cucaracha va a ser la cucaracha parte de los 0,9, o sea, ella parte desde ahí, la cucaracha parte desde el punto 0,9, esa es su posición inicial, o sea, esta, como ella hace MRU, voy a poner la fórmula de MRU, o sea, ella para encontrarse con la persona va a hacer posición inicial más velocidad por tiempo. Entonces, la velocidad con la que va la cucaracha era 1,5 por el tiempo. Esta posición de encuentro yo la sé, o sea, es en 2,1. Entonces podríamos despejar el tiempo en el que se van a encontrar. Entonces va a ser 2,1 menos 0,9 dividido 1,5 es igual al tiempo. Entonces hago 2,1 menos los 0,9 dividido 1,5 va a tardar 0,8 segundos. Bien, que ese va a ser el tiempo en que se van a encontrar los dos. O sea, va a ser a los 0,8 segundos. Porque la cucaracha parte ahora desde acá para allá y se va a tener que tardar en recorrer esta cantidad 0,8. Entonces ahí sí, ya teniendo la posición donde se van a encontrar, ya sé que el tiempo es 0,8. Entonces voy a despejar de acá la aceleración. Entonces va a ser 0,8 al cuadrado por 1/2
acá me va a quedar 2,1, 0,32, aceleración, y acá sería 0,8 por 0,8, y me queda 0,64. Entonces me va a quedar 2,1 menos los 0,64 dividido 0,32, me queda que la aceleración es de 4,56. Bien. Y ahí pudimos sacar la aceleración de la cucaracha. Sí. Estos que son de encuentro, en este como que yo mucho no lo tuve que usar, pero muchas veces nosotros, por ejemplo, ponerle que si yo tengo, o sea, tengo que ver siempre qué tipo de encuentro se está realizando. Ponerle que yo saco un cuerpo de acá y otro cuerpo de acá, y se me encuentran los dos ahí. Entonces, ponerle que, no sé, que este puede ir con MRU, con MRV, o sea, y este va para allá. Entonces, yo tengo que, no sé qué era lo que yo iba a hacer, pero como me encontré el resultado antes, ya directamente no lo armé. Pero no, lo que hace es decir, bueno, la posición de encuentro va a ser la misma para los dos, que es este punto donde se te van a encontrar, que va a ser como su posición final. O sea, el punto final donde van a terminar es donde se encuentran. Entonces yo voy considerando de cada uno. Ponerle que si este fuera el móvil A, bueno, me fijo si es MRU es MRV, entonces ahí veo si uso la fórmula de MRU o MRV. Si fuera MRU como este, voy a poner la posición inicial de donde sale, más velocidad por tiempo. Y otra de las cosas que yo tengo que considerar es eso, esta posición y este tiempo, que es lo que puede variar. Yo la posición, por ejemplo en esta, si yo se están encontrando a mitad de camino, este estaría saliendo de 0 y este estaría saliendo de la posición final. Ponerle que todo este tramo sea, no sé, 200 metros. Bueno, él sale de 0, en este caso, en el móvil A, él saldría de 0. Pero si yo tendría que plantear el móvil B sale de 200. No sale de 0, sale del otro lado. Y otra de las cosas que tengo que considerar es el tema de las velocidades. En este, la velocidad con la que van a salir, en este caso, por ejemplo, a este se le puede poner la velocidad positiva, pero a este le tengo que poner velocidad negativa porque está volviendo. En el caso de la cucaracha, los dos iban para el mismo lado, entonces las dos velocidades iban positivas. Y otra de las cosas que tengo que tomar en cuenta es el tema de los tiempos. En el caso de la cucaracha, cuando salía la cucaracha salía la persona, los dos salían en el mismo momento. Pero si yo, por ejemplo, hago un encuentro y digo, bueno, o hubiese sido al revés, por ahí que hubiese salido la cucaracha y la persona sale a encontrarse con ella, o sea, se encuentran donde se iban a encontrar la cucaracha acá, la posición de encuentro, pero ponerle que el hombre esperó, no sé, 0,1 segundo. Entonces, eso tengo que tomarlo en cuenta, ya no salen los dos en el mismo momento, sino que la persona habría salido un ratito después. Entonces ya va a ser donde yo tengo que poner acá esto, averiguar tiempo de encuentro, poner en el caso de si hubiese salido el hombre un segundo después, sería tiempo de encuentro menos la posición, el tiempo inicial, que sería ese 0,1. Entonces tengo que ver en cada caso si es un encuentro o es una persecución para ver si las velocidades son positivas o son negativas. La posición de donde sale cada uno, porque fíjate que yo la cucaracha la hice salir de 0,9. En cambio, si yo tuviese que haber planteado acá la posición desde el hombre, vista desde el hombre, la posición inicial hubiese sido en 0. Él no salía de 0,9. Él salía de 0. Y el tiempo, si los dos están saliendo en el mismo momento, están haciendo la acción, o hay alguno que se retrasa un poquito más. La fórmula esta que usás, que se usa para sacarle el punto de encuentro, es la de posición final. Es la de posición final, sí. Depende si uno usa MRU o MRV, la fórmula depende de cada uno. Acá como la cucaracha se sigue moviendo de la misma forma, es MRU. Claro. Sí, pues si lo hubiese empezado a armar desde la del hombre, tendría que haber usado la de MRV. Claro. Eso va a ser, depende de cada uno. Bueno, joya. Dale. Bueno, probad si los podés plantear y ver si te la complica mucho.
Me voy a fijar de hacerte esos que te dije, el que no nos da el de la madera, Sí, a ver por qué se puede usar en eso, y te los paso. dale. Dale, buenísimo. Dale, Juan. Escuchame, el jueves, Sí. ¿vos podés a este mismo horario? El jueves vas a hacer la